Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de la Universidad del Futuro. Estamos muy contentos porque pues, seguimos en esta expansión de conversaciones sobre diferentes temas y por el otro lado porque este año pues hemos tenido conversaciones colectivas muy interesantes sobre temas muy diversos con personas en diferentes partes del mundo y bueno, también hemos empezado también unos grupos de estudio como en filosofía y el otro año esperamos empezar a hacer unos grupos de estudio alrededor de obras que tienen que ver con obras maestras de la pedagogía, volver a releer un poco a los autores y a la filosofía de la educación que de pronto uno ha escuchado, pero queremos un poco profundizar más ahí en ciertos personajes en la historia que nos parecen como fundamentales. Y bueno, hoy estamos con Sebastián Cruz, él es maestro en artes escénicas, profesor también de la licenciatura en Artes Escénicas de la Pedagógica y bueno, qué alegría poder compartir un rato y conversar contigo en este episodio. Bueno, Andrés, gracias por la invitación. Qué rico que podamos conversar. Además que logremos coincidir en horarios, que es algo tan complicado para las y los docentes universitarios, ¿no? Que todos Sí, tenemos demasiado trabajo. Pero qué bueno que sí, lo logremos. Me alegra mucho. Y bueno, agradecerte por la iniciativa porque sí que es importante en una universidad que tiene la particularidad, digamos, de que estamos en sedes diferentes, que podamos tener espacios de encuentro. Eso me parece clave, clave, clave. Entonces, nada, te sí. agradezco mucho la invitación. Sí, te cuento que he estado reflexionando yo un poco sobre las personas que lo inspiran a uno, ¿cierto? Y parte de esa reflexión de la inspiración, pues y de las personas con las cuales yo he aprendido, así ha surgido pues este experimento que se llama la Universidad del Futuro. Me gustaría preguntarte a ti qué personas te inspiran y quiénes han sido tus maestros y que nos pudieras comentar un poquito también de cómo llegas también a las artes escénicas, cómo ha sido para ti ese caminar y cómo podríamos antes de empezar a hablar sobre los temas que vamos a tratar hoy como ese primer como perspectiva. Cuéntame un poco de cómo fue ese encuentro con las artes escénicas y quiénes han sido tus Ok. maestros siempre. Mm. Bueno, pues yo comencé a hacer teatro muy chiquito en el colegio, eh, en un grupo que aún hoy digamos, en el circuito teatral de colegios, que también hay un circuito teatral de colegios con festivales, etcétera, en el Colegio CAFAM, que es un grupo que tiene, digamos, una trayectoria amplísima, con muchas y muchos egresados digamos, del colegio que deciden seguir su camino por las artes escénicas en múltiples lugares, tanto en la gestión, en la dramaturgia, en la actuación, etcétera. Mm, y conectando con la otra pregunta, he tenido la oportunidad ahora de volver a encontrarme con el que fue mi maestro en el grupo cuando yo era un niño, que es Jair Callejas, y ahora desde la posición de profesor universitario, comenzar a pensarme de nuevo esa pedagogía, observando, digamos, el proceso que se lleva en el Colegio CAFAM. Hemos tenido la oportunidad incluso de invitarlos a la universidad para hacer intercambios de saberes con este grupo, pero también con el maestro Jair, que sí, para mí ha sido una inspiración en tanto, digamos, ha logrado articular preguntas que se tienen como artista, digamos, en un proceso, en un proceso que, digamos, ha tenido una permanencia, que tiene además unos niveles del logro disciplinar muy interesantes con los y las estudiantes y sobre todo que es muy significativo para las estudiantes en tanto con su construcción identitaria, en tanto construcción de ciudadanía, etcétera. Entonces, bueno, esa es una de mis inspiraciones. Creo que a veces cuando pasamos a otro tipo de circuitos, nos olvidamos de ese primer encuentro que es tan valioso con el arte, digamos que además para uno es un descubrimiento tan increíble, ¿no? Mm, es un descubrimiento de vida. Yo te cuento así muy rápido que una de las particularidades de ese grupo es que desde hace muchos años
entrenan todos los sábados 4 horas en la mañana. Y es increíble ver cómo los niños y las niñas, que son muy chiquitos, de 10 años, 11 años, llegan, se cambian, se ponen una ropa de trabajo, están dispuestos, se están estirando, ¿sabes? Como hay una, verlos, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, los del grupo de teatro, la gente leyendo pues la obra en el pasillo y ese encuentro así como tan sensible con la labor artística me parece inspiradora. Entonces, mm, ese fue mi encuentro. Yo igual siempre me pregunté por, yo igual siempre me pregunté por lo pedagógico, incluso en el pregrado. Yo soy egresado de la SAP, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá, hoy Universidad Distrital. Y esta es una formación muy disciplinar, ¿sí? Aquí es un poco una pregunta por el teatro, un poco como si fuera una cosa aislada, ¿sabes? Del mundo, como el encuentro del artista con su obra. Esto me parece pues maravilloso, fascinante, pero siempre me pregunté ¿y esto cómo se enseña? ¿Esto cómo son las maneras que muchas veces, pues, y esto pasa mucho en los conservatorios de arte, no se declaran, ¿no? Como, ok, haga este ejercicio. No se declara muy bien para qué, ni cómo se debe hacer, ni cuáles son las otras posibilidades, ni cómo se articula con otros, ni de dónde viene, ni quién se lo inventó. Sí. Haga el ejercicio y punto. Entonces siempre tuve esa pregunta como muy presente en mí, indagué sobre dirección de actores, que es de alguna manera un trabajo pedagógico con el actor y la actriz. Mm, y posteriormente fui a estudiar una maestría a la Universidad de Londres en dirección de actores, en dirección y entrenamiento de actores, que para finalizar este primer bloque tan largo, mm, para mí fue muy esclarecedora porque no, no tenía que ver, alguna vez yo tuve al principio como problemas con la maestría y no entendía nada y yo quería seguir como en el conservatorio, llegando a las 7 de la mañana a entrenar, pues. Y entonces me decían, no, 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 es que nosotros asumimos que tú ya sabes, ya pasaste por eso, todo bien. El problema ahora es cómo lo articulas. ¿Cómo lo articulas como una persona que está, digamos, facilitando una experiencia para que otras personas aprendan? No, no es un problema de demostrar tu conocimiento, no es un problema digamos, de exponer tu bagaje, etc., sino cómo lo articulas para que esas personas puedan aprender, ¿sí? O puedan sí, encontrar su propio camino artístico. Entonces, eso para mí fue muy esclarecedor porque creo que me puso el dedo en la llaga, digamos, puso la pregunta donde era, ¿no? El problema no es saber como una cosa aislada, sino la articulación de este saber con el mundo. Y, y ahora, digamos, la experiencia en la pedagógica ha sido también muy, muy esclarecedora, no solo porque tengo contacto con colegas que son mucho más expertas que yo en términos, digamos, pedagógicos, he podido aprender mucho de ellas y ellos, sino también porque las experiencias de circulación en territorio ponen la pregunta de nuevo sobre cómo articulas el conocimiento. ¿Mm? Eso. Me parece muy bueno. Eh, Cuando pregunto yo eso por eso, por los maestros y por esto, es porque eso es como importante, qué cosas uno en su experiencia formativa resultan siendo impactantes. Por ejemplo, para mí, a mí me ha parecido mucho que las personas que más me inspiran tienen que ver un poco con eso, como con que son como acogedoras, ¿cierto? Como que tienen apertura, tienen como una capacidad de abrirle espacio a uno para poder que uno pueda ex- expresarse, exponerse, tienen como vitalidad, entusiasmo. Siempre me ha parecido una cosa que una de las cosas que yo pienso mucho
la parte educativa y de mis maestros es como esa vitalidad, incluso personas que son mucho mayores que uno algunas veces y que uno le siente como esa energía interna como tan desbordante y tan contagiadora. Por eso he pensado también mucho como que parte más de que el profesor, como que más que lo que enseña también es como su performance, como que lo que inspira, cómo trata a los otros también, cómo se trata a sí mismo en los momentos difíciles. La disposición al aprendizaje me parece importante. Creo Mm. que siento que está muy relacionado también la enseñanza y la investigación. Un profesor que no esté como en ese estado de curiosidad permanente, em, pues creo que un buen maestro tendría pues también esa cualidad. Entonces, me gustaría que siguiéramos hablando un poco sobre esto, sobre esas cualidades, pero también sobre esas cosas que uno también quisiera que las personas con las que uno entra en contacto en sus espacios de aprendizaje también como que se lleven. ¿Cuál serías para ti de pronto esas habilidades que tú como profes quieres introducir en los estudiantes? ¿Qué es lo que tú quieres en el espacio de aprendizaje fomentar ahí que quieren que no te olviden de ti? Mm, yo vuelvo de nuevo a la articulación pedagógica. Hay en todo el arte, pero en el arte de de la actuación en particular, es además una pedagogía que nace muy recientemente con respecto a la actuación, ¿no? Ahí tenemos una cosa bien particular, y es que actuación hubo siempre, y el mundo occidental conoce la actuación desde hace mucho tiempo, pero es hasta hace muy poco, hasta finales del siglo XIX, cuando comenzamos a pensarnos pedagógicamente la actuación. Claro, hay intentos antes, sin embargo, eh, presumiblemente el primer sistema organizado de pedagogía de la actuación es el de Konstantin Stanislavski, autor ruso muy importante, y con él me parece dos cosas claves. Una, él había triunfado como artista, digamos, ya lo había hecho, pero comienza a pensarse en cómo articular pedagógicamente el conocimiento, ¿sí? Como esto no es una cosa de talento, pues. ¿M? Y en esto para mí hay una cosa muy innovadora en esta visión articulada, técnica, si se quiere, y es cualquiera puede acceder. No es un problema de talento. Aquí cualquier persona puede acceder al conocimiento. ¿M? Y, y claro, esto me parece que en todo arte, en los deportes incluso, hay unas condiciones, digamos, innatas o preliminares, ¿no? Pero toda persona puede acceder al conocimiento. Y eso creo que es una de las ventajas. Yo intento siempre con mis estudiantes ser muy claro en cuáles son los mecanismos, en para qué se utilizan, en de dónde vienen, etcétera. Porque esto es un signo, esto es un signo muy de la pedagogía teatral, que para mí es un campo todavía en investigación, digamos, todavía mm, incipiente, si se quiere, con respecto a la historia del teatro, que tiene, pues, tres Mm, mil años más, no, no sé cuántos, ¿sabes? Entonces, una particularidad en los y las profes, a veces de actuación que yo he conocido, que es de alguna manera no declarar, no declarar por qué se hace el ejercicio, para qué se hace, etcétera, y resumir la cosa a a una cuestión de inspiración o de, ¿sabes? Esta definición tan nebulosa, en últimas, a mi juicio, pone en el estudiante una pregunta sobre si tiene las condiciones o no. ¿M? Entonces, me parece que una visión muy técnica, que se piense la construcción del conocimiento como un procedimiento humano, a través, digamos que, y que a través de unos procedimientos se puede intentar acceder al conocimiento. Esto me parece que es liberador en ese sentido, de esa carga que tienen los y las estudiantes, que además como profe de actuación me sorprende permanentemente verlo en los salones de ensayo o en las aulas. Y es, profe, pero es que yo tengo algo mal, ¿sabes? Una cosa muy complicada, como de, es que yo no lo logro.
claro, todavía no, pues no estás logrando lo que la performance requiere, pero pues es que vamos en la primera semana, yo te estoy señalando unos pasos, posiblemente no logres, pues, o no llegues a lo que quieres, pero tienes unos pasos y unos caminos para explorar. Y finalmente, volviendo a Stanislavski, él un poco la historia es que él construye un método que se llama el método de la memoria emotiva, cuyo principio fundamental es que tú recuerdas cosas de tu pasado y entonces las revives en la escena, haciendo analogías con la situación del personaje, cosa que es muy problemática porque los actores más o menos quedaban locos recordando todos sus traumas. Pero además es que mis sentimientos y mis vivencias pasadas pues no son homologables a las de nadie más. Y pues si yo tengo que actuar Hamlet, el príncipe de Dinamarca, yo Sebastián, príncipe de Suba, pues no encontraré analogías mm, posibles en términos de nuestras vivencias. Este método fue un hit en el mundo. O sea, además, el teatro occidental eh, siguió este método. Los alumnos de Stanislavski fueron a todo el mundo a enseñar este método. Hoy en día los actores de Hollywood estudian con este método digamos, de la memoria emotiva en la escuela de Lee Strasberg, en el Actor Studio. No sé qué. Y Stanislavski, unos pocos años antes de morir, ya muy viejito, dice, oiga, me parece que este no es el camino. Dice, eso no sirve y se vuelve a inventar otra posibilidad. Entonces creo que eso también es clave, como esta búsqueda permanente de, de que tal vez siempre puedo estar ajustando mis procedimientos. Esas son las dos cosas que yo creo que las estudiantes podrían llevarse como enseñanza. Hablemos un poquito de eso de la educación artística. Me parece que es un tema Ujú. que es clave en la conversación de hoy para hablar. ¿Tú cómo ves la educación artística hoy? ¿Qué enfoques estéticos, epistemológicos, qué retos y oportunidades también ves ahí en ese espacio y que abramos un poco como despleguemos un poco ese abanico para reflexionar sobre la educación artística? Muchos de los capítulos que he estado yo haciendo, muchas personas que han pasado por acá en estos episodios, pues vienen del campo del arte, de la música, Mm. las artes visuales, de la poesía, del teatro, del circo, pero también desde otras áreas, también de las ciencias humanas, también ha habido muchas personas. Pero sí me ha gustado mucho tener como la voz de los artistas en esta conversación sobre el futuro, porque siento yo que los artistas también, pues son como en buena parte adelantados a veces a sus épocas y como visionarios, tienen como algunas visiones que resplandecen y pueden orientar un poco cosas para que otras personas caminen, ¿cierto? Como que abren trocha, abren sendero, dan como oportunidades. Pero entonces, hablando un poco ya en términos ya de esa educación artística, ¿tú cómo percibes ahí como ese empalme entre dos cosas que aparentemente son, pues la educación como muchos la vivimos, que fue como muy reglada, y el arte que busca más también como entrar como en un espacio de caos, como decía John Dewey, ponerle un poco de caos también a la vida para poder que surjan experiencias, porque la experiencia no puede surgir solamente de algo que tú repites, sino que también tiene que ver con la novedad, con el encuentro con algo que te abre, ¿cierto? Entonces hablemos un poco como esa dupla educación artística y cómo tú percibes ahí los retos que hay ahí y cómo podríamos empezar a dialogar ahí sobre ese tema. Bueno, yo creo que una oportunidad ahorita, he tenido la oportunidad, te decía, fuera de grabación, que yo he tenido la oportunidad de estar en un espacio de la licenciatura en artes escénicas que se llama Teatro Circular, en el cual se gira por diferentes territorios del país. Y he tenido la oportunidad como profe, digamos, de creación, pero también como profe de gestión, acompañando los procesos de gestión educativa para lograr esto, que son grandes esfuerzos de gestión. Pero hay algo que me ha parecido también muy esclarecedor. Los territorios quieren arte, o sea, los territorios están absolutamente abiertos a- al arte, a veces con dificultades, bueno, de que no tienen profesor todo el tiempo, etcétera,
a donde vamos somos súper bien recibidos. Los talleres se llenan de niños, eso es lo otro. O sea, los niños es como un acontecimiento cada vez que vamos a un territorio. Mm, a los niños les interesa muchísimo el arte. Y yo creo que, o sea, creo que todas las artes, nosotros llevamos en general artes escénicas, pero todas las artes. Hay procesos en los territorios, incluso con grandísimas dificultades, digamos, infraestructurales, administrativas. Siempre hay procesos potentes en los territorios y eso habla para mí como de una pulsión del ser humano por lo artístico, ¿m? Y que es una pulsión fuerte e importante. Entonces, eso me parece que es una oportunidad muy, muy interesante. Mm, sí, yo también creo que nos convoca al caos, si bien no nos convoca necesariamente a seguir eso es una discusión larga, a repetir o a seguir unos insumos canónicos. Mm, yo sí creo que igual el, el revisar los cánones lo que nos permite es encontrarnos con otras lógicas del mundo, ¿sabes? Eso me parece importante. Si bien el caos de el artista con la obra, pues es, es importante, o ese ensimismamiento que solemos tener. También la revisión de lo anterior para mí es súper esclarecedora, ¿m? Porque nos permite encontrarnos como con, con otros mundos, con otras personas, con otras historias. Y eso me parece una oportunidad muy, muy importante de la educación artística en los territorios, mm, que, que cumple una doble vía. Mm, En primer lugar, hace poco tuvimos la oportunidad con un semillero de actuación de ir a un festival de cortos independientes en el Meta, en Puerto Rico Meta, que es un pueblo que queda, digamos, lejos de Villavicencio. Es un pueblo que está haciendo los primeros esfuerzos. Lo primero es ver cómo hay todo un esfuerzo de gestión comunitaria para lograr un festival de cine, que es maravilloso, ¿no? No pensaría, de pronto les interesaría más otra cosa, ¿no? Pero les interesa mucho el cine. Traen a los niños y niñas y jóvenes de municipios cercanos. Y hay algo muy interesante ahí, como una oportunidad, y es, primero, como lograr narrarme, eso me parece clave, a través de un lenguaje específico, en este caso el cine, lograr narrarme, lograr hablar de lo que yo quiero hablar, pero al mismo tiempo también lograr encontrarme con otra gente que se narra a sí misma también, ¿sí? Entonces, había, am, había una cosa muy interesante, por ejemplo, había muchos cortos de terror. Los niños hicieron muchos cortos de terror y entonces ellos decían, claro, nosotros hicimos esto porque había una leyenda acá en el pueblo, pero nosotros también nos basamos en la película tal. ¿M? Entonces, como que el arte yo he entendido que es un mecanismo de la gente para abrirse al mundo, sobre todo. Eso, eso diría. Y bueno, eso de los territorios es algo muy importante. Ahorita estamos pensando cuando... Me gustaría también que habláramos algo del territorio porque pues normalmente pensar en el territorio, pensar desde el cuerpo, ¿cierto? Como el primer territorio, pero luego pensar en la casa de uno, donde uno también tiene un laboratorio permanente de Mm, experimentación, de lectura, de investigación, en el caso de uno como artista visual, pues con la fotografía, el dibujo, está haciendo como sus propios experimentos y también abre su casa. Hace un tiempo acá en Bogotá había unos amigos que hablaban de la escuela del instante, donde en cada persona, en cada casa, construía un aula. Entonces, si pensábamos en mm, cada casa un aula, pues se puede empezar a crear un espacio territorial de mucha, de lo que Iván Illich llama como abundancia de aprendizaje, crear y conectar a las personas que necesitan determinadas cosas con las otras personas que lo tienen, y crear de pronto hasta un tiempo que estábamos pensando en cómo ese esquema podría también fundamentar unos procesos de soberanía económica y de monedas complementarias, donde se pudieran empezar a crear
y ahorita con las tecnologías pues mucho mayor porque uno podría utilizar las redes para conectar a la gente con intereses similares y poder como crear intercambios más auténticos y más profundos entre las comunidades, que una de las cosas que se hablan mucho es la ausencia de los tejidos sociales en los barrios, en la gente, y es una de las cosas que nos afectan mucho como país y como conflicto. Conflicto lo que hace es disolver las relaciones, los traumas disuelven las relaciones. Cuando hay miedo, todo es como la disolución de la relación. Entonces hubo un tiempo acá que nos estábamos pensando eso, estaba la Escuela del Instante, estaba también un espacio que se llamaba Sembrando Barrio, donde también estábamos Sí, lo buscando conocí. divulgar un poco la música y las economías solidarias en los barrios. Y siempre pensando un poco como en esa triada, pero hay otro aspecto ahí, ya siguiendo un poco la escala de lo pequeño a lo grande, que también pues hay unas cosas en términos planetarios, como el cambio climático, el pico del petróleo, ¿cierto? Las cuestiones de la salud mental, el aire que estamos respirando, que ya no son unas cosas individuales, sino que son cosas que están pasando en todo el planeta y que son cosas que nos convocan a una reflexión. Yo creo que la educación también artística debería estar tejida en esos territorios, pensando Mm, cómo articularlos y cómo hacer, trabajando uno, cómo ir de lo pequeño a lo grande, cómo trabajar ese tema de las escalas me parece algo como súper potente, también en un término de una educación como más holística, que pudiese convocar sí. esas cosas y traer esas cosas cómo pasar eso por el cuerpo, porque a veces yo siento que, por ejemplo, un fenómeno muy complejo de la realidad, pues nos puede desbordar y uno no puede saber cómo actuar, pero cómo convertir eso en una pequeña obra, en una pequeña ¿cierto? Como cómo asir esa cosa que lo desborda en obra de arte me parece algo como que la Mm. sociedad debería tener más herramientas para abordar esas cosas como en pequeña escala. Y lo de la pequeña escala es algo súper importante. Yo creo que en cualquiera, si tengamos problemas planetarios, siempre en últimas, poder como empezar a que los prototipos y los experimentos que hagamos pues puedan tener un alcance en los territorios donde uno vive, ¿cierto? Y que quedar contento con eso que se está haciendo como que es algo como importante. Mm. Eso, por ejemplo, con los territorios me parecía muy fundamental. Yo trato a veces dentro de mi aula hacer como que esos territorios se sientan, siempre empezando por ese cuerpo, pero como hablamos de un cuerpo ya social como más grande. Mm. Claro, eso es importante. Yo he encontrado algo también que lo había leído, pero no lo había entendido muy bien, que la relación entre territorios debe plantearse desde la horizontalidad, porque también ahí hay algo muy complicado y es una cierta idea que tenemos en las capitales, como de que nosotras tenemos el conocimiento. Aquí está el conocimiento, afuera no hay nada, más o menos. Vamos a ir Mm. como a inaugurar el mundo. Y, y esto tiene que ver primero como con escuchar a las comunidades con las que uno se encuentra. Esto creo que es una gran dificultad de la academia salir, cuando intenta salir, ¿no? Como que se plantea desde una posición colonizadora, como si fuéramos dueños, pues, del conocimiento. Pero además, también pienso, en otro sentido, no rebajar el conocimiento. ¿M? Que a veces también, y eso también me parece problemático y colonizador, decir, ok, entonces, yo qué sé, vamos a hacer un festival de cine y entonces va a haber este festival de cine, que es el Festival de Cine Guejari, por ejemplo. Ellos hicieron unos procesos pedagógicos antes del festival con niños y niñas, jóvenes y adolescentes, y entonces decirles, ok, pero no les voy a enseñar a manejar cámara, porque pues ustedes no tienen no les alcanza, ¿sabes? Mm, no, tal vez yo les voy a volver todo, ¿sabes? Como todo el conocimiento rebajado, o Mm. no voy a hablar de ciertas cosas porque, porque presupongo que ustedes no saben. En este festival que te cuento fue muy interesante porque los niños tuvieron clase de lenguaje de cámara, eh, de utilización de planos, por ejemplo. Claro.
de narrativa, de guión, de actuación. Claro, entendiendo que evidentemente en el poco tiempo no se podrá dar toda la cantidad de conocimiento de una carrera profesional, digamos, es evidente, pero había una intención que a mi juicio también dignificaba, dignificaba a la población, ¿sabes? Es decir, ustedes sí son capaces de manejar una cámara. Y las conversaciones con estos creadores y creadoras de 14 años eran muy interesantes, porque entonces ellos y ellas habían, por ejemplo, en los cortos de terror, hacían aparecer gente, ¿sí? Sin edición de computador ni nada. Entonces, ¿cómo utilizó la cámara para generar este efecto de que aparezca alguien? ¿Y por qué tomó el plano desde ahí? Y eso me pareció que es dignificante, ¿sabes? Mm, sí, porque también en términos de los retos de la educación artística, también creo que la educación artística tiene que hacerse con todos los estándares de calidad posibles. No debería ser una educación artística menor, ¿sabes? No en el sentido de Luciano, sino en el sentido de que no tiene las condiciones. Habría que procurarse todas las condiciones necesarias, tanto infraestructurales como de que los mejores profesores y las mejores profes pudiéramos o pudieran ir a territorio a, a enseñar allá también y que dieran todo de sí por eso y no trabajaran sobre la idea de que hay que enseñarles menos, ¿sabes? Mm, eso, Sí, eso creo también que es clave. sí, me parece Mm, muy interesante eso que planteas porque minimizar a la gente por suponer que no pueden entender algo. Es un método que Rancière decía eso, atontamiento, ¿cierto? Eso como que exactamente. eso es minimizarle a la gente las potencialidades y lo que habría que maximizar es todo la posibilidad, la dignidad, la creatividad, ¿cierto? La otra cosa con la que a veces también se suele mirar a las comunidades en los territorios lejanos de las capitales es como la romantización a veces de ciertas cosas que también no le hacen Ujú, bien ni a las comunidades ni a la gente urbana también cuando tipo de población se generaliza diciendo que es que son así o que tienen determinadas cualidades y se llevan como ideas generales que a veces no contribuyen a buena parte a potenciar cosas en los territorios. No sé tú cómo ves eso, de cómo a veces eh, desde el centro también se ve una romantización. Por ejemplo, con los temas también ancestrales e indígenas también ha habido mucha ujú, romantización ujú, a pesar de que hay muchas cualidades que pueden enriquecer mucho nuestra dignidad y nuestra manera de relacionarnos con el entorno, a veces siento que se tienden como a volver como imágenes muy románticas a veces, como si esas ujú, comunidades, como también como los maestros, ¿cierto? Un maestro también es una persona que también carece de cosas, que tiene carencias y yo creo que nos hace falta más en nuestros espacios educativos trabajar más dialécticamente, trabajar un poco más como con esas polaridades y no como es que esto es así o es así, ¿cierto? Porque nos quedamos viendo perspectivas como muy duales en términos del conocimiento y yo viendo eso en la cultura y viendo eso también en la educación, es que yo también he venido como introduciendo como cómo empezar a trabajar más la dialéctica y es ujú, como poder ujú, percibir dos cosas que al parecer son opuestas, pero pueden generar algo nuevo, ¿cierto? Pueden crear algo. A mí me gusta mucho esa metáfora de Nietzsche de dos espadas que chocan y sueltan como crean ujú, algo nuevo, ¿cierto? Como una imagen, o la de los serafines, esa imagen también que está muy ligado también con lo erótico, ¿cierto? Como lo que logra sí, como que conectar a algo que es diferente, y eso me parece muy importante en términos de, porque nos estamos quedando solamente con visiones como muy dualistas de las cosas, mm, y yo siento que a la sociedad le valdría muy bien empezar a tener una perspectiva mucho más matizada de la realidad y yo no sé, siento que el teatro podría contribuir mucho como a esa posibilidad de trabajar esos temas de maneras más dialécticas y no tan polarizadas ujú, como a veces se ven en los medios o en la comunicación, sino como que tiene como
Bueno, y por lo que también trae lo del cuerpo, me gustaría un poco que habláramos del cuerpo y también del valor del cuerpo en la educación del futuro. Me parece que es un tema súper importante que se lo he escuchado mucho a maestros y a educadores. Me gustaría tú, para ti, cómo el cuerpo se convierte también qué reflexiones te amerita un poco esa reflexión del cuerpo en la educación del futuro. De acuerdo, pero entonces antes de hablar del cuerpo, voy a hablar de lo de lo que hablas ahora, de la dialéctica, que es clave no solo porque nos saca de los maniqueísmos y de las perspectivas duales del mundo, sobre todo nos permite am, pensamiento complejo, Mm, sino además porque no es estática. Y Rita Segato en una conferencia decía una cosa que me pareció maravillosa, porque le preguntaban si la inclusión de personas indígenas y negras en el Brasil en las universidades no era también una afrenta por parte de las universidades mm, a su, digamos, como a sus tradiciones y porque les obligaba, digamos, a entrar en epistemes muy occidentales, etcétera, ¿no? Entonces ella decía que igual hay una visión muy problemática de las comunidades que consideramos ancestrales y es que las consideramos estáticas, como si no fueran sujetos históricos, ¿no? Entonces, siempre creemos como que un indígena con celular, no, no, eso no tiene que tener taparrabos y hacer señales de humo, porque tenemos una visión absolutamente estática, como si no fueran comunidades que tienen procesos históricos y comunidades además que están en absoluta relación con otras comunidades del mundo, además en un mundo hiperconectado que están en relación con el mundo. ¿M? Entonces, eso me parece clave lo que mencionas de la dialéctica, pero en tanto se entiende como devenir y que se entiende a las comunidades como comunidades históricas, y con una historia en progreso, no como una cosa ahí estática, como si no pudieran acceder entonces a diálogos, sino desde lo ancestral. Mm, que de acuerdo es también un fetiche de la academia, pues a mi juicio ahí como con establecer unos lugares a ser estudiados, ¿no? Que es un poco lo que hablaba de Derrida del gato, ¿no? Que el gato nos descoloca tanto porque siempre pensamos que el mundo animal es nuestro objeto, que nosotras somos sujetos y el mundo animal es nuestro objeto, y entonces cuando el gato se queda mirándonos, nos convierte en su objeto y ahí, y ahí nos descoloca. Entonces, este fetiche de la academia con lo ancestral, a mi juicio, también tiene que ver con establecer unos lugares de poder en los cuales hay unos sujetos que miran a otros, ¿m? Y que los convierten en su objeto y que los estudian. Y pues para poder estudiarlos, necesito que sean estáticos, necesito que se queden quietos para poder tomarles la foto, pues. Entonces, eso me parece claro. Con respecto al cuerpo, bueno, no sé si quieres comentar algo con respecto a eso, pero con respecto al cuerpo, mm, yo, yo también, yo también he tenido una pregunta como permanente de qué se habla cuando se habla de cuerpo, sobre todo en nuestros programas, ¿no? Que también creo que hay algo que es problemático y es que se establecen unas maneras, como unas maneras del cuerpo como si no hubiera cuerpo en lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay teatro corporal, claro que tiene un énfasis particular en lo corporal, tal, pero uno dice, ¿y entonces el otro teatro qué es? ¿Es el teatro abstracto, o sea, teatro etéreo? Todo, pues, todo es cuerpo, ¿sí? Todo es cuerpo, y entonces creo que el cuerpo en la educación ah, tiene que salirse de esos lugares, tiene que salirse de esos lugares donde se establece que unas prácticas son las prácticas del cuerpo y las otras no, o como que hay unas maneras de trabajar el cuerpo y lo otro no es cuerpo, ¿no? Ahora en la licenciatura en artes escénicas se está abriendo, digamos, un lugar de indagación que me parece fundamental y es como las artes escénicas nos señalan maneras del cuerpo en la escuela y como en la escuela también hay una pregunta.
sobre el cuerpo, que no es la misma pregunta, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, que no es la misma pregunta digamos, de la medicina, o que no es la pregunta de la fisiología, o que no es la pregunta, si se quiere, ni siquiera de la educación sexual. Es otro tipo de pregunta y el cuerpo se convierte en un territorio otro. Mm, Finalmente, decir también que es una pregunta en las artes escénicas, pues como es una pregunta fundamental, la pregunta del cuerpo. Mm, hay una tradición, si se quiere, nosotros tenemos clases de cuerpo, se llaman así, clase de cuerpo. Mm, Hay una tradición, cuando yo estudié, esto era una tradición donde tú hacías gimnasia, danza, entrenamiento corporal y en las escuelas antes, pues esgrima, más o menos, ¿sí? Esgrima y etiqueta, ¿no? Como lo que decías ahora, cómo entrar en unas casillas del cuerpo y, digamos, alcanzar unos estándares del manejo del cuerpo. Sin embargo, ahora se está transformando esto hacia un cuerpo poético, hacia un cuerpo que en el caso nuestro es capaz de crear significantes y significados en el escenario que nos abren la puerta a realidades otras. ¿M? Y esta transformación ha sido fundamental porque durante mucho tiempo en la educación teatral había una manera correcta de tener un cuerpo determinado, ¿no? Y otra manera que no era correcta. Mm. Y lo vemos en la actuación hoy en día también, ¿no? Hay ciertos cuerpos que son los correctos y otros que no. Y sin embargo, este nuevo camino que se ha dado en los currículos, lo que digamos, a lo que nos abre es a cómo puedes utilizar tu cuerpo como un lugar de experimentación y de comunicación con, con, con una comunidad de espectadores. Eso es más o menos lo que pensaría al respecto. Me gustaría preguntarte también, Sebastián, a propósito de la pandemia, que se hicieron como experimentos, no habían como los escenarios para Sí, crear, para presentar las obras que son de las artes en vivo, como la música, y muchos experimentos se dieron interesantes, que pasado ya el tiempo, ¿en qué quedó todo eso de esas artes liminales que hablan algunos autores, donde la relación con las nuevas tecnologías y esa expansión también del gesto artístico? Y me gustaría también que habláramos un poco del claustro investigativo, que eso es una experiencia que me gustaría también conectar un poco por acá, que nos hablaras un poco de cómo fue, qué pasó y bueno, entremos por ahí a ese cauce. súper. Bueno, pues nos agarró a todos y todas de improviso, nos tocó inventarnos nuevas maneras. La actuación, digamos, de teatro tiene la particularidad de ser en vivo. Muchos y muchas no somos expertas en lenguajes de la cámara, entonces esto nos cogió de improviso, nos tocó inventarnos otras maneras. Sin embargo, creo que nos permitió al- algunas maneras de articular mejor pedagógicamente nuestro conocimiento. Por ejemplo, el arte del teatro tiene una particularidad y es que eres el artista y la obra al mismo tiempo. Entonces, si estás siendo la obra de arte, pero paras a ver qué estás haciendo, entonces, o a reflexionar sobre lo que estás haciendo, entonces no sigues actuando. Entonces ahí hay una dificultad particular, pero medios como la cámara, por ejemplo, han sido medios permanentes de reflexión. Entonces, a partir de la pandemia, por ejemplo, cosa que no sucedía antes, aunque existía el mecanismo de reproductibilidad técnica, y sí, eh, mis estudiantes todo el tiempo, por ejemplo, me dicen, profe, ensayamos la escena tal, ¿quiere ver el video? Entonces me mandan el video y trabajamos así. Eso me parece interesante. Yo también creo que lo transmedial ha existido desde que está el cine, digamos. Es una pregunta antigua, pero actual, quiero decir, ¿sí? Que viene, que viene preguntándosela durante hace mucho tiempo, se lo viene preguntando las artes vivas en general y el teatro en particular.
¿sí? Su relación con los otros medios. Yo, sin embargo, creo también que dadas las particularidades, muchas veces de personas que tenemos una formación tan disciplinar, eh, hemos vuelto, hemos vuelto a lo tradicional con algunos cambios. Pero sí hemos, digamos, yo sí creo que, mm, a ver, como nos tocó volver también tan rápido a unas, no sé cómo se llamaba eso, alternancia, ¿no? ¿Te acuerdas que son unas clases en vivo, otras no, y una locura? Y creo que no hemos tenido mucho el tiempo para sentarnos a reflexionar cómo pedagógicamente esto podría cambiarnos. Hay una, hay finalmente una realidad que creo que estamos en mora de afrontar, y es que el mundo hoy se mueve por esto, y el mundo de lo escénico está aquí. O sea, hay una plataforma que se llama Teatrix, que es como un Netflix de obras de teatro. O sea, hoy en día esto está a la orden del día, y nuestras estudiantes van a tener que trabajar con esto porque los y las niñas ven todo el contenido por acá. Entonces, creo que es clave que abordemos la pregunta. Creo que estamos todavía en mora de pensarnos, de pensárnoslo nuevamente. Mm, el claustro investigativo fue una experiencia que surgió en el año 2020, me parece, con la pandemia, con un grupo de compañeras de varios países que, digamos, también estábamos como muy aburridas, no sabíamos qué hacer, no teníamos trabajo, y entonces se nos ocurrió comenzar a hacer una serie de entrevistas, talleres, creo que arrancamos, que estaban alrededor de la investigación en teatro, ¿sí? Entonces comenzamos como muy tanteando el terreno ahí a hacer entrevistas, a hacer un poco esto que estás haciendo tú ahora, eh, sin ser muy institucional. Y pues tuvimos como una gran fortuna, y es que todo el mundo estaba conectado a una pantalla. Entonces los en vivos eran masivos. Me acuerdo que tuvimos uno como de 1000 personas, no me acuerdo, que invitamos a un teórico teatral muy importante argentino que se llama Jorge Duati, que además nos aceptó como muy tranquilo, muy chévere, y en vivo con muchísima gente. Pero también como que la gente estaba muy dispuesta a participar en este tipo de cosas, porque también estaba todo el tiempo en la casa, entonces esto le daba, le daba la oportunidad de estar ahí. Creo que fue un espacio también donde no solo nos salvó a nosotras mismas un poco como emocionalmente, porque nos dio algo que hacer, así no ganáramos plata con eso, ni nada. Nos dio algo que hacer. Y, y también para las personas que invitábamos. Y pues nada, fue muy interesante. Hicimos incluso en varios idiomas. Fue una cosa muy, muy interesante, como un momento ahí de potencia muy grande, y en el sentido que, volviendo al principio, como de un anhelo tan importante. Yo me acuerdo en la pandemia una cosa muy bella, y es que la gente se reunía a leer poemas o vainas así, o alguien sacaba un live de hoy voy a estar leyendo a César Vallejo a las 8 de la noche, o el otro hacía un live de Luis Eduardo Aute, cuando murió, y como que había una cosa ahí maravillosa de gente queriendo aprender, además, hasta largas horas de la noche. Mm, Logramos hacer esto de manera independiente, muy, muy interesante fue el experimento, pero luego, digamos, se abrió la pandemia, y pues, otros trabajos y otros horizontes, digamos, eh, investigativos, profesionales, que nos impidió seguir con el proyecto porque requería mucho trabajo. Sí, o sea, ese era mi trabajo, ese era mi trabajo. Yo tuve una ventaja en la pandemia, es que había vivido en otros países,
en el año justamente anterior, entonces de varios países me enviaron subvenciones, entonces estuve como tranquilo, mm, pero definitivamente, digamos, pude hacer esa labor por eso. La pregunta que nos quedó fue que sí que hay en la calle, digamos, o en los medios artísticos, sí que hay una necesidad de lo investigativo permanente. La gente quiere tener talleres, aprender, etcétera. Habría que buscarse una plataforma que permitiera este diálogo. em, y finalmente, pues nada, todos los que estábamos en este claustro éramos personas de la academia, digamos, que nos interesaba investigativamente la academia y que tuvimos relación de hecho, tuvimos relación con la pedagógica. Yo no trabajaba acá todavía. Tuvimos relación con la pedagógica, tuvimos relación con universidades, varias universidades alrededor del mundo. Y mucho más importante, tuvimos relación con artistas y con personas interesadas en el medio o en el arte, pues en muchos lados. Mm, Y, y eso me quedó como pensamiento, como inquietud, ¿sabes? sí, Ahora que hablamos de los territorios, ¿cómo hacemos para que desde la academia lleguemos a los territorios? A los territorios barriales, a la gente que no está en la academia, a la gente que está afuera haciendo otras cosas. Eso es clave, me parece. que eso fue una cosa paradójicamente que sucedió mucho en muchas labores de maestros que involucraron el trabajo con las familias y hubo como tiempo, hubo muy poco, hubo tiempo y algo, y la energía. Ah, es que hay dos cosas ahí muy interesantes que tienen que ver con una categoría fundamental para reflexionar en el futuro de la educación, que es el tiempo y la energía. Porque yo quisiera hacer muchas cosas, pero si yo no tengo tiempo ni energía, pues se quedan solamente como en enunciaciones y en palabras y en proposiciones y en buenos deseos. Pero cuando tú tienes la energía, tú tienes la gente, tienes el tiempo, tienes la atención también, es una de las cosas también que reflexionábamos hace poco con unos amigos sobre un conversatorio sobre inteligencia artificial. Hablábamos mucho de eso, como que la inteligencia artificial nos está llevando mucho a cómo empezar a cuidar más de nuestra atención, de nuestro tiempo y de nuestra energía, porque sabemos que eso es lo que le va a dar ritmo y potencia a los experimentos creativos que nosotros hagamos. Hay que cuidar mucho ese territorio del tiempo, la energía. Y si la sociedad pudiese tener más tiempo, incluso mediante una renta básica universal o no sé, o servicios universales de atención como la educación, la medicina, incluso en algunas partes se están reclamando que el territorio sea parte también de algo que un derecho universal, que la gente no tenga que hacer tanto esfuerzo para conseguir ciertas cosas, sino que tenga pues unas garantías y para que las cuestiones del aprendizaje, del tiempo, de las innovaciones que necesitamos hacer como sociedad, pues se puedan estimular políticamente. Me gustaría que habláramos en Sí, esta recta final en esto de la educación del futuro. ¿Tú cómo ves para ti en unos años? Tú sabes que esto va cambiando muy rápido y cada vez pues la pandemia llevó a que profes como en una escuela en Bosa, conectar a los niños de un proyecto de un semillero de investigación con otros niños en Argentina y se disolvió como los muros, se disolvió la disciplina, se disolvió el control, se disolvieron como muchas fronteras invisibles que están interiorizados en el quehacer de los maestros, pero cuando se libera eso, empieza la gente como a imaginar cosas, cómo hacer para traer ese futuro anhelado sin necesidad que tengamos otra pandemia al frente y cómo recrear esa creatividad en el maestro para agilizar que esos futuros eh, potentes, creativos, hermosos, bellos, bondadosos, creativos puedan hacerse llegar ahí. Es una pregunta que yo como maestro me hago. Me gustaría que habláramos un poco de cómo tú percibes para ti esa universidad del em, futuro anhelada, que no está todavía, pero que tú podrías ayudar a construir a partir de tus experiencias. sí, ahora también pienso, me acuerdo cuando hace unos años hubo un terremoto terrible en México. Yo tenía muchos amigos, o tengo muchos amigos en México, y ellos me decían, es difícil el mexicano, un poco como el colombiano también, sobre todo de capital, no le ayuda a nadie,
se cae alguien en la calle y a uno no le importa nada. Y hoy venía en Transmilenio y había un perrito, yo no sabía de quién era. El perrito tenía mucha sed, pero a mí no se me ocurrió, ¿sabes? Preocuparme por eso, bajarme y comprarme una botella de agua, ¿no? Mm, y entonces ellos me dijeron que fue impresionante para ellos que en el terremoto la cosa la gente se puso en virtud del otro y en función del otro. Y eso es muy interesante. Yo creo que también lo que pasa es que las coyunturas tienen esa particularidad, eh, que nos descolocan como tú bien lo dijiste de esos lugares. ¿M? Yo también he tenido una experiencia interesante. Yo soy profe también de la Universidad Distrital. Y entonces, cuando hay paro, y ahorita estamos en paro, pero hay algo muy interesante y es que ah, las docentes eh, nos inventamos. En principio pareciera un requisito administrativo tonto como para justificar. Nos inventamos clases abiertas. ¿M? Entonces es muy interesante, nos desplaza de nuestros lugares, nos hace comunicarnos entre docentes, Mm, que eso es una cosa muy, muy problemática también a veces. Pero es muy interesante la asistencia y la afluencia de estudiantes a estos espacios. Entonces es muy lindo ver cómo, no sé, entonces profes del programa de danza y profes del programa de artes escénicas y del programa de visuales se unen a hacer un entrenamiento de cuerpo-territorio a las 7 de la mañana en el patio de la universidad. Y llegan 100 estudiantes. Una mm, cosa muy, muy bonito. interesante. Mm, yo creo que hay un esquema curricular que tiene un paradigma curricular, si se quiere, posmoderno en el sentido en el cual no entiende el conocimiento como una cosa organizada, estructurada, secuencial necesariamente, sino que entiende el conocimiento como un poco una cosa caótica, experiencial, individual, que es un poco o es mucho el mecanismo curricular norteamericano, ¿no? Sabes que allá la gente estudia un minor y un major, que son dos carreras y que puede estudiar veterinaria y composición musical, o sea, puede estudiar cosas que en principio son absolutamente distintas. Yo, sin embargo, creo que, que estamos en mora de darnos esas discusiones, de hacer esas transformaciones curriculares al interior de los programas, de todos los programas de las universidades, que sin embargo tiene una particularidad también, a mi juicio, desde mi lectura somera aún, que, mm, digamos, el esquema norteamericano funciona de esa manera, primero porque muchas personas entran a formaciones posgraduales que les permiten especializar su conocimiento, pero también porque son sociedades donde la gente se termina digamos, termina de aprender en el trabajo, ¿m? Con su desarrollo profesional específico. Creo que acá estamos comenzando a tener mayor formación posgradual y eso es importante y necesario para permitir también que los pregrados sean cada vez más amplios. Sin embargo, la generación de nuestros padres eh, no estudiaban masivamente posgrados. Entonces, un poco con el pregrado le tocaba defenderse y el pregrado en arquitectura le tenía que enseñar desde cálculo estructural hasta Mm, diseño, sí, no sé, hasta diseño de interiores, porque a usted le tocaba responder laboralmente a todo con lo que aprendiera en la carrera. Entonces, creo que los medios los medios, digamos, en los que se desarrolla la producción, entendida en un sentido amplio, ¿no? No solo industrial, sino de conocimiento, también han venido cambiando en ese sentido. Y, y creo que es una oportunidad para que la universidad se repiense en transformarse de este paradigma secuencial, tan organizado, etcétera. Yo, sin embargo, creo que es una transformación que tiene que darse poco a poco. Mm, Porque también, claro, pienso que
estos experimentos que te contaba que se dan en los paros como de currículos alternos y clases abiertas y tal, pues dura un poco lo que dura el paro. Pero sostener esto 10 semestres no es tan, no es tan fácil también, en términos de de las voluntades, de, sí, ahí sí de la secuencialidad del conocimiento, de lograr, digamos, adquirir cada vez más una experticia más depurada. Esto también, digamos, es una ventaja del paradigma moderno en el que aún estamos, secuencialista. Entonces, eso creo. Yo lo que creo es que eventualmente iremos hacia un paradigma curricular que nos permita tener más centros de estudio que facultades, que nos permita cada vez más tener eh, varios y varias docentes en un espacio académico, que nos permita una universidad también más amplia, donde se desarrollen más actividades extracurriculares. Mm, Sin embargo, veo que el gran reto también, y en eso estoy de acuerdo contigo, y lo vivo ahora permanentemente, mm, no sé, mis estudiantes de todos los semestres tienen que mantenerse y todas tienen trabajos, que además son trabajos de 20 y pico de horas a la semana. Mm, También porque, digamos, las universidades públicas han perdido espacios de legitimidad que tenían antes, como dormitorios universitarios, como 3 comidas al día, como ciertas posibilidades que permitían que las personas tuvieran una vida universitaria mucho más rica, tranquila, que se metieran un día a ver una conferencia sobre el cine de Chaplin o la historia de la salsa, o sí, o elaboración de techos en materiales biodegradables, tranquilos. Pero mis estudiantes ahorita, lo que yo vivo es que salen de clase y corren al call center, a el Uber, al trabajo que tengan, al restaurante, al trabajo que tengan. Y pues la vida en Bogotá es carísima, entonces les toca trabajar mucho, muchos con hijos. Y yo creo que eso es una cosa problemática que las universidades públicas en Colombia están en mora de solucionar, porque sí creo que si queremos lograr eso que tú dices, hay que hacer esfuerzos económicos y administrativos mucho más decididos. Mm, Mm. Pensaba en una experiencia en la USP en Sao Paulo, eh, una amiga mía que ha hecho toda su carrera allá, y entonces ella me decía, ella tiene un niño, vive en los dormitorios, no en los dormitorios, en los apartamentos de la universidad, que además tienen unos tratos muy interesantes en términos de cómo casi se paga con horas de productividad académica, mm, muy, muy tranquilo, acceso a todos los servicios, guardería dentro de la universidad, hospital dentro de la universidad, ¿sí? Mm, Servicios de comidas. Entonces esto permite pues que la gente se siente un día a pensar, pero pues uno corriendo tanto es muy Claro. difícil y este esfuerzo es claro. Una última pregunta que te quería hacer, Sebastián, era el tema de la inteligencia artificial, cómo puede enriquecer mucho la educación artística y la formación de artistas y de personas en el teatro. ¿Tú cómo ves esa dupla y cómo se están, qué diálogos se están haciendo al respecto? Porque creo que es una realidad y bueno, no sé qué reflexiones te amerita esto para finalizar un poco este encuentro tan grato contigo. Ay, muchas gracias. Andrés, también ha sido muy grato para mí. Yo, yo creo que la inteligencia artificial además ha existido hace mucho tiempo. Digamos, el hecho de que tú pongas en Google, no sé, Bogotá y no escribas la O y Google entienda que tú dijiste Bogotá o quisiste decir Bogotá o te sugiera cosas. Eso ha existido hace mucho tiempo. Em, Creo que hay grandes posibilidades en términos de, de que la inteligencia artificial puede señalarnos nuevas perspectivas, por ejemplo. Puede señalarnos recurrencias en nuestras investigaciones que no habíamos notado. Es decir, en el sentido de identificar patrones, me parece que es una posibilidad maravillosa, ¿sabes? Sí,
pero además Word lo venía haciendo y ahora lo hace mucho mejor, ¿no? Como, no sé, hay un software que se llama Grammarly, por ejemplo, que todo el tiempo te dice, hey, esto no está incorrecto, pero tal vez puedes buscar usar esta otra posibilidad. ¿M? Yo, con respecto a la inteligencia artificial generativa, yo, por ejemplo, lo uso mucho para hacer cartas de la universidad cuando me piden 20 estudiantes, cartas de recomendación para mañana, pues la uso mucho porque creo que también, como tú decías, pues nos libera el tiempo que gastábamos Ajá. escribiendo otra vez otra carta, pues, que, que me dé una base importante, ¿sabes? Eso me parece claro. Eh, la IA generativa para textos todavía es muy mala. Yo me he puesto a hacer experimentos no sé, le digo, oiga, escriba un cuento, eh, escríbame un cuento sobre una niña que le gustaba tanto el chocolate que quiso viajar a Suiza y tal. Entonces comienza, había una vez, no, ya perdimos porque ningún escritor serio empieza un cuento con había una vez. Eso digamos, en la escritura de guiones y en la escritura dramatúrgica es realmente muy débil. ¿M? Todavía es muy débil, yo considero. Sí, le hemos puesto a hacer experimentos a veces en clase y no es muy fuerte. Sin embargo, yo que no soy artista visual, por ejemplo, cuando tengo que explicarle a un diseñador de vestuario qué quiero, utilizo la inteligencia artificial generativa. Claro, esto no constituye una obra de arte, pero me permite comunicarme de una manera más o menos efectiva con, con las otras artes. Entonces eso me parece que es una herramienta muy, muy interesante. Yo igual dudo pues como de esta idea de que nos va a reemplazar. Eh, yo lo sí, o sea, si a uno como dramaturgo, por ejemplo, lo reemplaza una inteligencia artificial, pues hay que preguntarse si sí, no están en el nivel aún, digamos, de que puedan escribir cosas importantes. Pero sí creo que es muy interesante porque nos permite comunicación más efectiva, ¿sabes? Entonces, eso me parece muy clave. Eh, yo además soy fan de la inteligencia artificial, la uso un montón, la pongo a que me haga eh, planes de viaje, por ejemplo. Y es muy chévere porque me permite como unas rutas. Bueno, la utilizo mucho para buscar vuelos en mi Claro. vida en general, ¿sí? Para diseñar el menú de la semana. Pues le digo, oiga, diseñame un menú de la semana, pero no me gusta mucho el pollo. Y creo que eso es interesante, en tanto me da tiempo Ah. pues me da tiempo para hacer otras cosas. Eso es lo que creo Bueno, a partir de la Sebastián, inteligencia qué artificial. alegría, pues todos los puntos. No sé si quisieras de pronto algo que yo no te pregunté, que tú creas conveniente decir, mencionar, que creas relevante Ujú. para esta conversación. Ya no tanto como una pregunta como tal, tendría muchas más, pero no, me gustaría ya por el tiempo Muy ir chévere. redondeando y que me comentaras algo que tú quieras. No, que me parece un espacio muy importante, muy interesante, que creo además que estas, estas voluntades pues son muy importantes, que me voy a volver seguidor asiduo del canal. Yo escuché también la conversación que tuvieron sobre inteligencia artificial, que me parece muy, muy interesante y, y que me parece que es una manera en la cual la academia se abre, que ha sido como el tema de esta conversación. La academia se relaciona con los territorios otros, ¿sí? Y se abre al mundo, que también mencionar que me parece clave como la apertura que hay a cómo cada una de las invitadas eh, desarrolla sus intereses, eh, cómo la conversación también toma unos matices u otros, pero que también me parece clave porque todas estas son preguntas sobre la relación de la pedagogía con el mundo, ¿m? Desde el lugar de cada uno, y creo que lo que nos une es que todos y todas nos estamos preguntando.
esa relación de la pedagogía y de la academia con el mundo. Y eso me parece maravilloso. Y te agradezco mucho, no, agradecerte muchísimo de verdad la invitación.